Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingrávidos en Radio Marca, en la radio de la M Roja. Gracias por estar una semana más al otro lado escuchándonos, porque hoy además vamos a tener programa especial. Antes de nada, habéis visto que ha cambiado totalmente el tiempo. Hemos dejado a un lado casi los pantalones cortos, menos los valientes, me vais a decir, y ya estamos pensando en las mallas para correr. Precaución, porque llega la nieve y yo sé que muchos de los invitados que vamos a tener a lo largo del programa están deseando ya calzarse los esquíes para empezar a hacer esquí de fondo, en lo que para ellos es esa transición que hacen entre el trail y este otro de sus deportes favoritos. Ya tendremos tiempo de hablar de snowcross, que ya sabéis que nos gusta mucho también en Ingrávidos, de las raquetas, pero estamos dando los últimos coletazos de la temporada. El broche de oro se ha visto en el europeo de Portugal, un poquito descafeinado, ¿eh? No es que vayamos a ser demasiado críticos, pero ya decíamos que un europeo en noviembre y con las circunstancias en las que estamos, sería complicado ver un gran nivel. Eso sí, la selección española, como era previsible, se ha llevado 4 medallas, con los oros para Merillas, Manuel Merillas, Sandra Sevillano y Patricia Pineda, uno de los buenos, la afición andaluza que nos estés escuchando dirá, bueno, conocemos perfectamente a Patricia Pineda, pero uno de los descubrimientos de esta temporada rara 2021. Vamos a tenerlo ya, los que lo estáis viendo a través de casa, ya veis que está Rafa Ramos, nuestro médico de referencia, con nosotros. Hoy vamos a tener tertulia médica con muchas de las inquietudes que habéis tenido a lo largo del último mes. Ya sabéis que podéis dejarles siempre vuestras inquietudes en @ingrávidos marca. Sin más dilación, vamos con la noticia de la semana. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza. Y leemos la noticia de la semana en nuestro portal de referencia, marca.com/aventura. España brilla en el europeo de skyrunning con oros para Merillas, Sevillano y Patricia Pineda. La selección española revalidó el título de campeona de Europa de skyrunning tras colgarse 7 de las 15 medallas en juego. Merillas, Sevillano se proclamaron campeonas de la prueba de ultra y Pineda en la modalidad sky. Ya sabéis que hubo 2 pruebas, la modalidad sky y la de ultra. En el europeo de Sky Ultra, sobre 65 kilómetros y 6.500 metros de desnivel, Manuel Merillas se alzó con la victoria. Manuel Anguita, el andaluz, fue tercero por detrás del noruego Anders Karesvik, que se coló en la plata, y el cuarto puesto fue para Abel Carretero. Les vamos a escuchar luego a todos ellos, ¿eh? Y luego en la modalidad Sky, pues ya sabéis, bueno, Sandra Sevillano se llevó el título en la prueba ultra. Y en la modalidad Sky, en una prueba de 35 kilómetros y 3.500 metros de desnivel, Patricia Pineda se proclamó campeona de Europa. Mireia Pons fue bronce, que fue otra de las destacadas, y luego la clasificación por países, pues ya sabéis, España 678 puntos, Italia 550 puntos, Portugal 474 puntos. Lo vamos a hablar en el tiempo de tertulia, pero saludo a Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, descafeinado. Lo vamos a hablar luego en la tertulia, pero descafeinado porque al final lees un poco la información y es verdad que estaba Stian Asbjørnsen de Noruega, pero casi como representante único en la modalidad esquí, al Sky, a no haber, por la altura de la temporada en la que estamos, ¿no? Que él tenía el propio récord. Nos hablaba del carretero hace 3 semanas de que esta prueba estaba en unas 10 horas y nos vemos como Merilla se ve teniendo problemas y lo baja de las 8 horas y media. Un poco descafeinado todo, ¿no? Os da la sensación, Dani. Sí, bueno, hay que ganarlo, que estamos muy acostumbrados en nuestro deporte, ¿no? Y en algunos otros, a que, bueno, sí, vamos y ganamos y parece que no le damos importancia, hay que ganarlos. Y, bueno, en el caso de Merillas que comentabas, con varios problemas, la noticia hubiera sido que no hubiera ganado. Sí, que no se pagaba. No se pagaban las casas de apuestas. A 1-0-1, estaba a 1-0-1. También muy buen papel, como decías, tanto de Sandra Sevillano como de la andaluza de Patri Pineda, y en general de todo el combinado español, también de Manu Anguita, de Zaid, que esta vez no pudo coger podio pero fue cuarto, de Jordi Alís, que fue tercero. Así que bueno, yo creo que ahí, como hemos comentado otras veces, yo creo que estamos en una fase de salto generacional, ¿no? De esa generación anterior de la que tanto hemos hablado, ¿no? De Miguel Eras, Luis Alberto,
TOEFL. Estamos pasando, yo creo, ya a una nueva generación de corredores más jóvenes que no sé si van a tener tanto carisma como estos que ya van siendo pues cuarentones, ¿no? Por decirlo cariñosamente, pero desde luego que mucha ilusión, ¿no? Con lo que llega por delante. Andrés. Sí, yo estoy un poco con lo que ha dicho Dani, ¿no? Quizás es un resultado que, como bien comentaste tú también, puede quedar un poco descafeinado por el hecho en sí de la competición, los participantes, pero bueno, hay que ponerse en la línea de salida, hay que correr, hay que llegar, y nos puede marcar un poco lo que puede darnos de sí este tipo de corredores que van llegando en el futuro, ¿no? Para años próximos, y no está mal empezar a verlos ahí, empezar a verlos competir y con buenos resultados, porque bueno, como comentáis, al final hay que correrlo, ¿no? Bueno, vamos ya con la tertulia médica. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. A ver, que te escuchen bien, sí, en el perfecto. podcast. Dejamos un poquito al lado lo que es el europeo de la selección española, que ha quedado por delante de Italia y de Portugal. Como siempre, queda todo en Occidente, por eso también muchas veces lo queremos llevar el Mundial o las citas internacionales a otros continentes, ¿no? Estados Unidos o Asia, con luego los problemas que ha habido derivados por el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Con ese Mundial de Tailandia que íbamos a haber celebrado también hace un par de semanas. Tema COVID, te voy a preguntar, porque ya estamos otra vez viendo el bombardeo de los medios de comunicación. Sí. Empieza a ser ya una bestia. Efectivamente, yo especialmente quiero que, bueno, ya teniendo la experiencia, 1 año y medio de evolución de esta pandemia, pues lo normal es que cojamos la noticia con pinceladas, ¿no? Y siempre estemos muy atentos, no a esos grandes datos periodísticos sobre porcentajes, sino realmente a la repercusión que estamos teniendo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, una vez salido de lo más complicado, pues ahora lo más importante es que nosotros vamos a tener que convivir con este virus, porque es un virus respiratorio, que igual que convivimos con la gripe, entonces lo que tenemos que hacer es ser un poco lógicos en los planteamientos, fundamentalmente con la trascendencia que tiene en este momento las infecciones de cara a la sanidad real, ¿no? De la repercusión real en mortalidad, que es yo creo, lo más importante, ¿no? Los hospitales en este momento, incluso en los sitios donde estamos escuchando las noticias que estamos escuchando, no están teniendo los problemas que tuvimos este año pasado. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomarse las cosas con lógica y saber convivir con este virus que ha venido a quedarse, claramente. El problema que veo yo ahí, fíjate, Rafa, lo pensaba yo este fin de semana. Yo este fin de semana he corrido una prueba ahí en Zamora, en un pueblo de Zamora, en Morales de Rey, el Trail Carpurias, y yo me ponía en la línea de salida. Tú firmas tu documento de descarga de responsabilidad para los organizadores y claro, piensas, teniendo yo mi experiencia profesional de la conversación que había tenido, por ejemplo, 3 o 4 días antes con el alcalde de Villalón de Campos, aquí en la provincia de Valladolid, que tienen la situación más complicada de la provincia, pues una tasa alta de incidencia. Pero que todo es muy relativo. Claro, ¿no? Muy relativo, no, pero yo te digo el porqué, a dónde voy. Claro, me decía, ¿no? Sí, tenemos la tasa más alta, pero el problema que tenemos es que no encontramos a la gente que está infectada, ¿no? por el COVID, ¿no? De que realmente no sabemos quiénes son porque son asintomáticos, todo. Entonces tenemos un problemón de la leche a la hora de decir, bueno, hay una tasa muy alta. Y claro, yo lo decía, yo me planto ahora mismo aquí en la línea de salida del Trail Carpurias, y incluso yo a lo mejor estoy contagiado y no lo sé, ¿no? Que es un problema de... Bueno, pero el tema estadístico en este momento, con esto, no se está llevando por los, digamos, por los caminos adecuados para ser serios. Yo ya lo he comentado otras veces, debemos seguir conviviendo con el sistema. Otra cosa es el planteamiento ya más legal o ético con el tema de la vacunación, etcétera. Sí, Porque eso ya es más complejo. Se están dando algunos situaciones complejas en los que han decidido no vacunarse, etcétera. Pero las estadísticas generales, donde en muchas ocasiones, además, los positivos son sin prueba, son por sintomatología. Sí, ¿vale? sí. El médico que los atiende, pues síntomas compatibles con COVID positivo. Y pone positivo. Entonces, tú imagínate una residencia de 80 en Villalón, que dan positivo los 80, pues claro, ya nos vamos a 1000. ¿Eso tiene una trascendencia real sanitaria? Pues no la tiene, realmente, en mi opinión, no la tiene. Por tanto, debemos utilizar la información y las estadísticas de forma lógica. Lo que no podemos hacer es, sin las precauciones, sin los cuidados, sin las pautas de vacunación adecuadas, sin los estudios adecuados, no seguir viviendo, no seguir haciendo nuestras actividades, ¿no? Creo que
que eso no tiene ningún sentido. ¿Entiendes la postura de, ya aprovecho antes de preguntarte de lo que va a ser el tema del día de hoy, que no tenemos bastantes preguntas, hemos tenido bastantes preguntas en Ingrávidos en las últimas semanas porque la gente está un poco asustada, ya te lo voy alertando y no es del COVID, es ¿entiendes a los deportistas de alto nivel que no se vacunan? Es una situación compleja, pero la complejidad la ha traído... Tú eres entrenador, tú por ejemplo, que además lo sabes, médico de un club de profesional. Claro, pues la situación es realmente compleja, ¿no? O sea, nos está dando con cierta frecuencia y efectivamente es muy difícil compatibilizar la decisión personal de no vacunarse, que podíamos entrar en lo que opinamos cada uno, pero bueno, luego realmente eso tiene una trascendencia legal, ¿no? Responsabilidad de grupo, además. Efectivamente. Y pues la forma de cómo vamos a solventar este problema, porque no es un caso único. Quiero decir, aquí en el Balonmano Valladolid tenemos algunos casos de jugadores que no se vacunan. Entonces, ¿cómo podemos hacer compatible la no vacunación con la continuidad de la competición? Porque, claro, estamos hablando en algunos equipos, por ejemplo, Bayer son 4, o sea, 4 titulares, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso interfiere en la competición, ¿no? Entonces, creo que debemos abrir los caminos necesarios para, tanto legal como sanitariamente, cumplir con la norma, pero en este momento hacer posible que la competición se mantenga de forma lo más normal posible, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta al respecto, Andrés? Que tú que tocas tantos palos también polideportivos al respecto del repunte COVID y el tema de la vacunación. No, sobre todo quizás si se puede incidir un poco en el hecho de, hablabas tú de las vacunas, si es necesario para este tipo de eventos deportivos mayoritarios o donde se puede congregar mucha gente, seguir manteniendo el tipo de pruebas PCRs antes de llegar a competir, por el hecho en sí de que la vacuna no exime de poder contagiarte o de estar contagiado. Por supuesto que no, pero yo quiero de verdad que alguna vez volvamos otra vez. Ya sé que hemos vivido una situación que no es comparable con la gripe actual que nosotros hemos conocido, ¿no? No con otra gripe, sé que también ha pasado exactamente lo mismo. Con la gripe con la que convivimos todos los años, ¿no? Y la gente se vacuna o no se vacuna con decisión personal. Y eso no influye ni en las competiciones, porque este señor me contagia a mí la gripe, ni en participar en una tertulia como la que tenemos, porque yo tenga la gripe y se la va a contagiar a Juanjo. Por tanto, dentro de que efectivamente tenemos que mantener una serie de normas para que sanitariamente no tengamos un desastre, que no parece que vaya a ser así, bueno, pues tenemos que buscar alternativas para poder continuar con nuestra vida normal, ¿no? Porque es muy complicado, me imagino legalmente, el decirle a alguien que se tiene que vacunar obligatoriamente y también restringirle algunos derechos porque no está vacunado. O sea, ya entramos en un plano verdaderamente legal difícil. Muy complicado. Dani, en el 10 kilómetros de Alcobendas, donde has estado ahí por la victoria, ¿os han pedido PCR o algo para participar? No, bueno, nos han pedido certificado de vacunación. En mi caso, que me recogió el dorsal un compañero mío, tuve que adjuntar el certificado de vacunación, que yo lo tengo, la pauta completa, y luego también se guardaron las habituales medidas sanitarias de salidas escalonadas cada 10 minutos, mascarilla en salida y meta, gel hidroalcohólico. O sea, que es que, bueno, yo veo que hay algunas personas que parece que ya hemos pasado página, ¿no? Que esto ya se ha terminado, un cambio muy, muy radical de mentalidad, pero vamos, nada más lejos de la realidad. Porque yo creo que este tipo de medidas todavía, vamos, conviene, Rafa, las pruebas, decir, pero yo las dudas las tengo en las pruebas, fundamentalmente, si es necesario hacerse pruebas. Esas son las dudas. Esa es la pregunta que te iba a hacer yo a ti. Y luego la exigencia del QR por la vacunación completa, pues es una medida, digamos, de responsabilidad, ¿no? De evitar ciertas responsabilidades, pero es realmente complicado mantener, o sea, la posibilidad de no contagio en cualquier situación, ¿sabes? La única forma es lo que hicimos, quedarnos en casa y ponernos todo el día mascarilla, ¿no? Pero estoy contigo, Dani, que dentro de que debemos seguir viviendo y conviviendo con el virus, pues oye, debemos hacer las cosas medianamente bien. Y es posible que nos hayamos relajado un poquito, pero que eso no quite para que, bueno, pues podamos seguir pues trabajando y haciendo nuestros deportes y nuestras actividades lo mejor posible, pero siempre, oye, con la precaución adecuada. Pruebas internacionales, que nos están escuchando muchos organizadores de este tipo de pruebas, sobre todo en las islas y en la zona de Levante y, bueno, Pirineos, Cataluña y demás.
¿Serías partidario de mantener la prueba PCR o test de antígenos por lo menos para ir a participar, sobre todo viendo que puede llegar gente de otros países? Hombre, un test de antígenos ya sabéis que es una cosa en este momento baratísima, facilísima y que, bueno, que teniendo pues sí, pero el organizador te va a decir, un par de sanitarios sería suficiente, ¿no? Depende de cómo sea la prueba, claro, si es una prueba de 30.000, pues no sé. No, pero bueno, pero una prueba de 2.000 o 3.000 sí que las hay. Bueno, pues oye, tampoco cuesta excesivamente el hacer una prueba de antígenos y bueno, pues te quitas de ciertas responsabilidades. Un poco más lógico eso que solo el certificado de vacunación, ¿no? Pero bueno, también ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, porque vamos a seguir manteniendo cifras de positivos, o sea que ¿hasta cuándo eso también? No es fácil la contestación, la verdad. Era la pregunta más dura del día de hoy. Bueno, la siguiente, otra cosa de los temas que está todo el mundo marcado ahora mismo, todo el mundo se pregunta qué es la arritmia, ¿no? Para los que más sabéis y para los que menos sabéis, que habéis empezado a conocer este tipo de cardiopatía, puedo decir, ¿no? Sin pillarme los dedos, que se ha puesto en primer orden mediático debido al Kun Agüero, pero tenemos varios corredores muertos en el último mes. Entonces, bueno, primero te voy a preguntar por el tema de, claro, nos llevamos un poquito las manos a la cabeza porque estamos hablando de un futbolista de primera orden mundial del FC Barcelona que va a anunciar esta semana previsiblemente que deja el deporte profesional debido a esa arritmia que sufrió durante un partido hace 15 días. Bueno, el tema en concreto del Kun Agüero, si quieres lo hablamos ahora, pero yo voy a explicar un poco el tema de lo que significa una arritmia, ¿no? Quiero decir, el hecho de tener... El corazón tiene unos ritmos normales, ¿vale? Por eso los podemos medir, por ejemplo, con el electrocardiograma, ¿no? Eso es como medimos el ritmo. Las alteraciones de ese ritmo normal en el electrocardiograma nos van a mostrar distintas patologías. Hay muchas arritmias, o sea que se altera el ritmo normal del corazón, que no son patológicas. Quiere decir que se puede hacer una vida completamente normal. Y en el deportista, muchísimas. ¿Vale? O sea, se encuentran con muchísima frecuencia bloqueos de rama derecha que no son patológicos. Por tanto, no siempre las arritmias pueden tener una consecuencia. O sea, hay arritmias que no van a tener ninguna trascendencia nunca y puedes hacer vida completamente normal con ultras y con lo que quieras, no poniendo tu cuerpo al límite sin ningún problema. Sin embargo, hay otro tipo de arritmias que condicionan un mal funcionamiento cardíaco que cuando le pones en estrés deportivo máximo, pues bueno, pues puede tener sus consecuencias y efectivamente puede dar lugar a una muerte súbita, pero no todas las muertes súbitas que se dan se deben solo a arritmias, a veces son por otras cosas también. ¿El caso del Kun? El caso del Kun es más complejo. Él no tiene antecedentes, lleva una carrera muy larga, yo desconozco el tipo de arritmia que es, pero bueno, las arritmias aparecen igual que la enfermedad, aparecen de hoy para mañana y nadie las elegimos, ¿no? Entonces, si ha aparecido una arritmia que los cardiólogos consideran que puede tener una trascendencia si sigue haciendo deporte, pues esa puede ser la causa, ¿no? Y en ocasiones ocurre, yo creo que es este caso, que además se suman otros factores, o sea, no solamente el que se le haya detectado una arritmia que puede ser más o menos importante, ¿no? Sino que hay otros factores generales que definitivamente han hecho que tome la decisión de retirarse, creo yo. Andrés, Dani, ¿alguna pregunta relacionada con arritmias, cardiopatías de este tipo? Yo quizás le quería poner un poco el énfasis en la necesidad de que cualquier deportista, y más en nuestro foco, ¿no?, de quizás un deportista más popular o amateur, la necesidad de someterse a ciertas pruebas para ver que su situación es perfectamente compatible con la práctica del deporte. Lo comento porque hay veces que cuando salen casos como estos, ¿no?, de Agüero u otros deportistas que hemos visto, yo he llegado a escuchar comentarios de, joder, si a estos que les hacen tantos controles no han visto que esto les podía pasar, pues ¿para qué sirve este tipo de reconocimientos? Y yo creo que aunque estas cosas sucedan, hay que seguir poniendo el énfasis en que eso es necesario. Bueno, entonces estamos como en la discusión de las vacunas, en la discusión de todo, ¿no? Claro, tiene que haber todo 100%, es imposible. Claro. Entonces estoy de acuerdo con eso. Y creo que, además, socialmente, no solo por convencimiento, sino que tiene que haber una labor social y sanitaria por parte de las autoridades. Muchos hacemos deporte. Y sin embargo, la facilidad para hacerse una prueba pues de un reconocimiento deportivo completo no es tan sencillo.
O sea, no tenemos tampoco... Si tuviésemos más facilidades para hacerlo, bueno, te aseguro que la gente, pues lógicamente a todo el mundo nos apetece saber que estamos bien y que tenemos un riesgo bajo de lesión, de lesión del tipo que sea, ¿no? Entonces, si tienes los medios, pero no existen en la sanidad pública fácilmente, pues estaríamos mucho mejor. Pero bueno, decir qué le puede pasar aunque tengas un control no tiene mucho sentido. Es decir, que pues, lo que evitas, tienes que contar los que has evitado por esos controles, ¿no? Que son muchos más que los casos negativos. Bueno, se incorpora Juan Carlos Granado. ¿Qué tal, Juan Carlos? Que los que nos habéis visto en YouTube ya le... Deseando ver a uno que está aquí. Sí, ¿pero por qué? ¿Por problemas personales o no? ¿Físicos tuyos? Sí, ha vuelto... Cosas de consultoría. Se acabó, como dice un amigo, se acabó el idilio ya. Achaques físicos. Bueno, estábamos hablando porque ya sabes tú que cada vez que algo pasa en el fútbol, se maxifica, ¿no? Y nosotros a través de las redes sociales... Sabes que yo no lo sé, pero bueno. Bueno, yo te lo cuento yo a ti, porque Rafa y yo sí lo sabemos, y los que están al otro lado del teléfono, Andrés y Dani también. Lo que ha sucedido con el Kun Agüero, ¿no? Que parece que va a dejar el deporte profesional, y le preguntábamos un poquito a Rafa... que si nos llevamos un poquito las manos a la cabeza, ¿no? Por una cardiopatía, en este caso una arritmia, ¿cómo le puede dejar en el dique seco a un futbolista súper controlado médicamente, ¿no? Que es lo que le estaba preguntando a Andrés ahora a última hora. ¿Tú tienes idea de algún atleta también que le haya podido suceder eso de que haya tenido, compitiendo al nivel más alto, tenerlo que haber dejado por una cardiopatía o una arritmia? Pues fíjate que en activo yo de atletas no recuerdo ninguno. Sí que a posteriori cuando lo dejan, si no hacen una buena desadaptación de su carrera deportiva, luego sí que hablas, pero ya no es noticia, ya no te enteras porque solamente hablas con ellos a posteriori. Sí, porque se me interesa más. Bueno, yo no te sabría dar nombres, Juan Carlos, pero creo que sí. Quiere decir que vosotros estáis más enterados de los nombres de los atletas, ¿no? Pero igual que conozco muchos en el mundo del fútbol o en el mundo del baloncesto, existen, por ejemplo, la natación, ¿sabes? También conozco casos y, bueno, no conozco los nombres de los atletas, pero porque además, digamos, la influencia mediática de un atleta no es la misma que el mundo del fútbol, pero sí que hay, es un porcentaje... Yo conozco la élite, claro, la élite claro, no me suena. O sea, es un porcentaje que puede surgir en cualquier momento, ¿sabes? Entonces, bueno, la élite también en atletismo son, digamos, muchos menos que la élite en el fútbol europeo, por ejemplo, ¿no? Pero seguro que tienen que pasar. Es decir, que independientemente de su preparación sea mejor y su situación también esté muy controlada, una arritmia no estamos libres ninguno de cogerla. No solamente tiene relación con el esfuerzo, quiere decir que tú de un día para otro pues haces un World Parkinson White, ¿no? Bueno, que te impide... Fíjate, la que más me recordaba en ese caso fue Maite. Claro, que lo tuvo, pero no le impidió en ningún momento. Pero en ese caso se hicieron los estudios adecuados. Tenemos la suerte de que aquí en España tenemos especialistas en cardiología deportiva muy buenos. Y bueno, pues oye, después de los estudios, pues dijeron que no, pero bueno, otros, pues que sí. El otro día me preguntaban unos periodistas sobre el caso del chico del Mundial, ¿no? Que ahora pues el Ajax lo quiere porque en Holanda no le ponen pegas para jugar y sin embargo en Italia pues el noruego, sí, Eriksen, no dicen que no porque oye, la normativa y los cardiólogos que están allí han decidido que no. Al final es una responsabilidad difícil de tomar, ¿no? Porque ¿y si le pasa algo al chico, no? También personal. Casi lo más parecido a eso que estás contando, no atleta, que si estuviera aquí Diego, no sé si sabrá estas cosas. A Javi Gómez Nodia le pasó que tuvo muchísimos problemas para empezar a competir hasta que le dieron la licencia. Tuvo que competir por Francia y todo esto porque la cardióloga del Consejo Superior de Deportes no se quiso pillar. No le quiso firmar la licencia deportiva porque tenía una malformación congénita del corazón. Sí, claro, el corazón. Sí. Y sin embargo, esa misma cardióloga, en otros casos donde los cardiólogos han dicho que no, ella ha dicho que sí y ha acertado. Sí. O sea que es difícil en medicina, pues 2 más 2 no siempre son 4. No, pero ya sabéis que, bueno, aquí estoy como los que me veis a través de YouTube estoy como una pelota de tenis, ¿no? Mirando de un lado y a otro, escuchando con atención, igual que espero que lo estéis haciendo vosotros. Me pongo mucho en el papel del corredor más popular, ¿no? De que muchas veces descubre estas cosas por la visibilidad que le dan los medios de comunicación a una determinada historia. No es que a mí me interese mucho el Kun Agüero y demás, pero sí que le da visibilidad a un problema que tú ves mucho en la consulta.
Entonces, ¿cómo se detecta la arritmia? Es decir, yo he padecido alguna en algún momento de la temporada, cuando llevas mucho tiempo parado y vuelves a empezar, de repente empiezas a notarte cosas raras. ¿Cómo se detecta esa arritmia? Pues como hay muchos tipos, hay muchas formas de detectarla, ¿no? Ahora mismo casi todos nosotros al menos llevamos un pulsi, ¿no? Llevamos un reloj que nos mide el ¿no? Pues tú tienes que conocerte un poco. Entonces, si tú te vas a salir de lo extraordinario o ya lo estás haciendo con una frecuencia importante durante la semana, yo siempre os lo he dicho, escuchar un poco el cuerpo, porque generalmente el cuerpo, no estoy hablando de muerte súbita, pero muchas veces también te está mandando mensajes. Entonces escucharlo, tus frecuencias no están yendo como habitualmente, ¿sabes? Estás teniendo más frecuencia, estás teniendo mucha menos frecuencia, dices, el pulsi se me ha estropeado, o sea, hay datos claramente que te indican que algo no está funcionando en tu cuerpo, ¿no? Estamos hablando a nivel muscular, pero también cardíaco, ¿vale? Porque a nivel cardíaco, sobre todo la gente que se dedica a las pruebas atléticas, más que en el mundo del fútbol, etcétera, más que el deporte colectivo, pues conocemos bien el cuerpo y a veces le escuchamos muy poco, ¿vale? Porque muchas lesiones son, me está diciendo esto que no siga y yo mañana vuelvo a salir, al final te rompes. Pues el corazón, pues exactamente lo mismo. O sea, muchas veces te va avisando. Te recuperas mal, no llegas, no eres capaz de coger un ritmo respiratorio que tú conoces, ¿vale? O sea, algo está pasando. Pues consulta porque algo no está yendo bien, ¿vale? Eso es el planteamiento lógico. Muchas veces, pues nada, lo dejamos, descansamos, al día siguiente hacemos lo mismo y te vuelve a decir el cuerpo lo mismo. Pues hazle caso porque algo está pasando. Otras veces nos pasamos de escuchar al cuerpo. Sí, eso es verdad. Sí. No, pero no suele ser así. No. Carlos, en general, ¿sabes? Le escuchas porque te manda señales. A ver, ¿sabes? Porque te enseña. Has tenido una rodilla que te da guerra, pues te canta la rodilla, es lo que decimos, ¿no? Te cantan las cosas. Pues claro que te cantan las cosas. Es muy raro salir a hacer deporte a un cierto nivel y que no te cante algo. Eso tal. Pero yo me estoy refiriendo a lo más importante, que es la patata, ¿vale? Que es la patata. O sea, no estoy refiriéndome a una rotura muscular, que hombre, tampoco me gusta ver que me vengáis con la rotura muscular, pero hay signos de que pueden ser así. Yo me gusta mucho, ya lo sabes, o lo sabéis los dos, el porcentaje. Es decir, qué pasa de los atletas, de los corredores populares que pasan por tu consulta, ¿cuántos están relacionados con cardiopatías? O serán pocos, entiendo yo. Muy pocos. O sea, de todos los que veo al año, pues un 1% puede ser, como mucho. O sea, es una situación excepcional. Vale. Hombre, lo lógico es que vayan a un cardiólogo, está claro, pero bueno, sí, excepcional. La situación de confianza que pueda haber dentro de la clínica vuestra o de preguntarle al médico deportivo bueno, Pablo y demás. Pablo claro. Al final hace 500 o 600 reconocimientos todos los años, ¿no? Hace muchísimos, ¿no? O sea, hace muchos equipos de esta ciudad, que somos muchos, no hacemos solo atletismo, pero atletismo, muchos clubes de atletismo vienen a hacer los reconocimientos con nosotros, ¿no? Y luego una cosa que suelen decir los cardiólogos, que a partir de los 45 años en varones, 50 mujeres, que deberíamos hacernos una revisión casi anual. Eso se lo dije. Preguntaron el último día, la última pregunta antes de marcharse de aquí fue de una pregunta de una chica, creo, que te preguntó por la periodicidad a la hora de hacer pruebas de esfuerzo. Obligatorio, a partir de esa edad, obligatorio. Y a ver, si eres una persona mucho más joven, sano, pero yo siempre que se empieza, creo que sería necesario hacer un buen reconocimiento médico en condiciones. Ahora, incluso en categorías inferiores de cualquier deporte se están intentando llevar un poco más allá. ¿Cuál es el problema? Pues el problema económico. Quiere decir que un electrocardiograma cuesta, una ecocardiografía cuesta, y bueno, pues todo el mundo no se lo puede hacer, ¿no? Por eso creo que siendo una cosa fundamental en la sociedad, que es el deporte, el fomento del deporte, da igual que ya nos pasemos a nuestro lado, ¿no? Que es un poco ya un poco más avanzado, ¿no? Pero para el fomento del deporte creo que la sanidad pública debería luego que no es fácil encontrar un pequeño esfuerzo en ese sentido, ¿no? Aquí en Valladolid tenemos un centro de medicina deportiva que trabaja mucho, pero quizás deberíamos aprovecharlo un poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando te piden dónde hacer un reconocimiento médico, claro, tú les dices, ¿para qué es? ¿Para un despistaje de una enfermedad cardíaca, porque estás inseguro o porque quieres simplemente parametrizar tus valores de umbrales y tal? Porque claro, luego cuando vas a hacerte una prueba de esfuerzo, te va a poder un médico deportivo que detecta bien los gases y tal, pero claro, la cardiología se le puede escapar un poco, porque ahí debería estar un cardiólogo. Sí, pero bueno, ahora mismo hay muchos avances para una cosa importante, en una cosa controlada.
es difícil que se le pase a un médico deportivo especializado. Es difícil, ¿sabes? Tiene pregunta, me parece, Dani Sanabria y luego Andrés. No, mira, es que yo quería preguntar a Rafa que claro, todo este tema de las paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Como lo que vimos el otro día en la Beovia San Sebastián, se convierten en noticia cuando es en un evento público, pues eso, lo que puede ser la Beovia, una carrera de montaña, Explica, Dani, lo que ha sucedido en la Beovia San Sebastián, que además era el tema del día, hasta que le hemos atracado a Rafa con otras cosas, pero... Sí, que un chico de 27 años sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció. Entonces, claro, yo tengo la sensación de que esto se convierte en noticia cuando ocurre eso, en un evento público, pues normalmente en carreras populares, deportivas, pero que hay mucha gente que le puede pasar en el salón de su casa, en la calle o donde sea, no sale en la prensa y esto al final se forma aquí un caldo de cultivo que parece que al final si eres deportista tienes más opciones de tener, no sé, una parada cardiorrespiratoria que si eres una persona sedentaria. No, sabes tú que no es así. Claro, por eso que cuando nosotros estamos... A ver si al final hay gente que dice, hostia, no voy a correr, en no absoluto. Vaya a ser que me pase esto, voy a estar en casa. Nada, eso no es. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, que así no puede ser así. Al contrario, si estamos intentando fomentar el deporte es por esa razón, ¿vale? Porque, y bueno, hay millones de artículos, que justifican. En España tenemos buenos departamentos de medicina deportiva. No sé, bueno, la catedrática de la Juan Carlos I, Pilar, pues todos los días me puede mandar, no sé, 17 artículos sobre los beneficios del deporte para casi todo, ¿vale? Entonces, bueno, pero eso no quita que el que, como hemos dicho muchas veces, el que hace deporte y lo hace a una intensidad elevada se va a lesionar, ¿no? Y las lesiones pueden ser múltiples. Una de ellas es el corazón, porque lo sometemos a una exigencia superior, pero como bien dices, hay muchísimas más lesiones o muchísimas más muertes súbitas por no hacer deporte que por hacer deporte, eso está claro. A coalición de esto, Andrés. No, yo sobre todo un poco con todo lo que se está comentando, si tuvieras que dar 2 o 3 consejos en relación con este tema a la gente que hace deporte, ¿cuáles serían? Pues sé que soy muy pesado con lo de escuchar el cuerpo, pero lo primero eso, ¿vale? O sea, que si vamos a hacer más de un par de saliditas a trotar un poco, por mantenernos un poco, y ya vamos a ir un poquito más rápido, ya vamos a hacer distancias un poquito más largas, pues lo normal es hacerse un reconocimiento médico adecuado. En segundo lugar, pues eso, por supuesto, llevar un pulsi y conocer un poco cómo funciona tu corazón en las situaciones a las que les vas a exponer. Y parar, o sea, parar cuando haga falta, que es otra de las cosas que no sabemos hacer a veces, ¿no? Y consultar si está pasando algo o no está pasando nada. ¿Eso es un seguro 100%? Pues no es un seguro 100%, pero bueno, pues te puede evitar de una lesión mayor o te puede evitar de un disgusto de este tipo, claro. Nos quedamos sin tiempo, como siempre. De hecho, hemos estado hablando bastante más tiempo. Tengo ahí preguntas, pero van a ser para el mes que viene. Se acumularán ahí en el baúl que tenemos preparado para la tertulia médica de Rafa Ramos, de TraumaMed. Gracias. Además, tenemos por ahí una charla de efectos en atletas del COVID, recuperados ya, que tengo por ahí 2 casos que además están muy interesados en venir, y alguno le conoces tú muy de cerca. Y luego suplementación. Vale. Pues 2 temas muy interesantes también. Apuntado. Lo que pasa es que en el mes se nos van juntando otras cosas. No, a lo mejor hay que bajar la periodicidad. Van saliendo otras cosas. Muy bien. Fenomenal. Rafa Ramos, gracias por haber estado en Ingrávidos un martes más. Vamos a escuchar pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera pista, buscamos una emblemática montaña formada por 2 crestas casi gemelas. ¿Otra vez lesionado? Sí, fascia, rodilla, tobillo. Estoy desesperado. ¿Y tú cómo lo haces? Yo voy a TraumaMed y me ponen a tono. Traumatólogo, médico deportivo, readaptador físico, fisioterapeuta y todo con los mejores profesionales con casi 30 años de experiencia. ¿Trauma qué? TraumaMed, con cita previa y asesoramiento online y telefónico. Apunta www.traumamed.net y en info@traumamed.net. ¡Corre y ponte en las mejores manos!
Y vamos con los primeros invitados de esta tarde, después de haber estado escuchando la interesante tertulia médica. Creo que además la deberíamos estar escuchando todos, ¿eh? El tema de cardiopatías y arritmias, con la preocupación que esto está conllevando en corredores y otro tipo de deportistas, pues hay que ponérsela casi en bucle, de vez en cuando, para tener en cuenta, escuchar el cuerpo, con el consejo que nos quedamos del doctor Rafa Ramos. Primeros invitados, como no podía ser de otra manera, tienen que ser los miembros de la selección española de Skyrunning, que este pasado fin de semana han brillado y se han llevado el título europeo en Portugal. Saludo, Manu Merillas, Manu Anguita y Abel Carretero. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, chicos, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por la victoria, porque, bueno, los que seguís un poco el programa en redes sociales y demás, la victoria en este caso de Manu, de Merillas, no se cotizaba. Lo hemos estado antes bromeando aquí al principio del programa, pero hay que correr, ¿no? También decía Dani Sanabria, dice, hay que correr siempre. Manu, tú no sé cómo lo ves. Bueno, aquí puede pasar muchas cosas en una carrera. Al final, tú haces tu estrategia, te sale bien o te sale mal. A veces te pasan que tienes caídas, te pierdes, bueno, a todos jugamos en el mismo terreno y bueno, salió bien. Abel, hemos estado haciendo el análisis de la carrera con la última conversación que tuvimos aquí en la previa del programa, en la que hablabas de esas 10 horas. No sé si te das cuenta que al final lo de las 10 horas ha quedado lejísimos, ¿no? El récord que había de Stian Larget-Moon, como decías tú, 10 horas se va a bajar, pero es que lo habéis bajado todos. Sí, correcto. La verdad es que sí, seguramente las condiciones el viernes en nuestro caso fueron bastante más favorables para correr más rápido y justo hablando con Merillas antes de la carrera, él lo decía, esto se puede hacer en 8:30 y también se baja de 9 más o menos bien, nos dijo. Yo pensé, pues ya veremos, y no se equivocó, ¿no? Sí, al final él también hace el scouting 8:30 y estuviste 8:31 y porque tuviste problemas, Meri, ¿no? Sí. Bueno, a ver, cuéntales a los oyentes, a los que no se han enterado, qué es lo que te pasó durante la carrera. La dominaste casi de principio a fin, pero tuviste problemas que incluso en circunstancias normales hubiesen llevado a algún corredor a retirarse. Sí, a ver, cuento de inicio. Sí. De inicio salí ahí con Manu, con Anguita. Yo salí a romper la carrera de inicio, a hacerla ya dura, porque sabía que cuanto más dura, más posibilidades podía tener. Y bueno, Manu me siguió ahí, después ya creo que iba a ver detrás, yo veía unas luces, pero no veía mucho, porque todo de noche no sabía quién venía, pero me parece que era ver el tercero. Después, bueno, ya empezó como quien dice la fiesta. Ya me caí, me pegué un leñazo bastante gordo que rodé encima de unas piedras cuando estaba bajando bastante rápido. Y con el chico este noruego, pues bueno, íbamos jugando un poco, en las bajadas me adelantaba, en las subidas lo adelantaba yo, y él, por lo que me dijeron, estuvo allí unas 2 semanas reconociendo el camino. Por lo cual, ahí tenía muchísimo ganado, porque era muy ratonero. Había muchos cruces, muchos sitios en los que estaba marcado como debiera para no tener que estar levantado todo el rato la cabeza. Y bueno, la caída, lo que más me molestó en la carrera quizás fue la espalda. Porque al caer pues me hice ahí bastante daño, no me dejaba respirar con todo lo que yo quisiera. Y el dedo, bueno, mientras no lo tocase, no lo moviera, no... Yo al final hice toda la carrera con una mano. La mano izquierda valía para todo. Así que hice lo que pude. ¿Necesitaste bastones o algo? Porque claro, con una mano... Llevé los bastones, pero bueno, a la hora de meter el bastón tenía que andar con mucho cuidado, meter una dragonera, porque a la mínima que lo rozaba notaba unos pinchazos muy, muy profundos ahí, como que el hueso estaba fastidiado. Y después, bueno, me perdí y calculo que habré hecho unos 100 o 150 positivos de más. Sí, pero bueno, son despistes que todos podemos tenerlos. Pero bueno, quizás iba demasiado encendido. Porque bueno, con la caída siempre quería pillarlo y andaba de adelante para atrás y él cada vez que me veía decía, pero ¿qué haces aquí? Claro, yo no lo entendía porque hablaba en inglés, pero yo creo que lo entendía perfectamente. Sí, claro, que estabais jugando al ratón y al gato. Anguita, Manu... sí, me imagino que el circuito era así de ratonero como dice Manu, y luego qué expectativas tenías tú durante la prueba, ¿no? Porque al final es verdad que, como hablábamos en la previa también, Abel, Mireia, ir con un superclase como es en este caso Merillas, al final quita responsabilidad, ¿no? A los demás, ¿no? De decir, bueno, él es el favorito, que sea él el que tiene que abrir, tirar carrera, y los demás pues iremos haciendo nuestra prueba hasta donde podamos, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Sí, pues justo con Abel hablábamos esto porque estaba claro que Manu, con la experiencia que tiene en este tipo de carreras tan duras y teniendo el récord que tiene en travesera,
pues sabíamos que era el favorito, pero bueno, yo se lo comentaba a Abel, que es muy fácil doblarse un tobillo, caerse o tener cualquier problema, porque yo ya lo he tenido anteriormente, y aunque Manu, mi compañero, fuera favorito, pues teníamos que jugar también nosotros pues nuestras cartas. Y bueno, como bien dice Merilla, pues él salió a romper la carrera y yo me encontré bien del principio y decidí tirar con él, pero cuando llevábamos unos 40 minutos aproximados me di cuenta que podía reventar muchísimo y me podría costar pues ni siquiera el poder luchar por el podio. Y entonces pues me rehice un poquito, me vine un poco más a mi sitio, a mi forma de correr y me di cuenta que tenía que hacer otro tipo de estrategia. Pero como tú dices, sabiendo que estaba Manu ahí, que estaba Abel, pues la verdad que yo hablaba con Abel de que es difícil de que estuviéramos adelante, porque luego aparece gente, como el caso del chico este noruego, que no sabíamos que había reconocido también la prueba, sí, que podía darnos un poco de guerra, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que fuimos muy fuertes los tres españoles y que estuvimos ahí en el top 5 luchando a tope, vaya. Uh-huh. Si hubiese durado la carrera 5 o 10 minutos más, ¿crees que habías cogido el noruego? Porque tú, como siempre, casi de menos a más, te quedaste a 3 minutitos de Anders, ¿no? Del corredor noruego. Sí, fue una carrera algo parecido a lo que hice en la Bufetic. Yo una vez que pasa la sexta hora más o menos, pues suelo tener ya un ritmo bastante alto y la gente suele tender a caer. Y yo me di cuenta que el chaval noruego pues estaba cayendo y que podía cogerlo. Lo que pasa que bueno, ya estaba la meta ahí y bueno, habría que ver también la reacción de él si yo lo cojo por detrás, porque se veía un tío muy fuerte también. Uh-huh. Os voy a hacer una pregunta a los tres, sobre todo, bueno, primero a Abel. Es el tema, los tres sois corredores que jugáis con la ultradistancia, en tu caso Anguita además bastante, pero sois corredores que hacéis normalmente también distancias de maratón, es decir, ¿cómo cerráis o cómo dais el paso de una carrera a otra? Porque hay mucha gente que ahora mismo está en su casa y dice, bueno, yo es que hasta el maratón, hago hasta el maratón. A mí me pasas de 42, 45 kilómetros y ya lo del ultra me da muchísimos respetos. ¿Cómo lo hacéis los tres, no? Porque al final vais alternando de las distancias. También en función de la temporada os centráis más en uno, en otra, depende de los objetivos que tengáis. Abel. Sí, a ver, también un poco depende de los objetivos que te marques, como decías. Pero es verdad que también sobre todo del año pasado para aquí, yo cada vez me siento mucho más competitivo en carreras ya algo más largas. Si hablamos en número de horas, pues a partir de las 6, 7, como también decía ahora Manu Anguita, cada vez soy más competitivo, puedo aguantar mejor los ritmos más o menos altos durante más horas, y eso es algo pues que también te enseña un poco el tiempo y la experiencia. Y en este caso, pese a que fueran solo, entre comillas, algo más de 60 kilómetros, el nivel de dureza equivalía a, por ejemplo, a una carrera estándar de 90 o 100 kilómetros, ¿no? Con este desnivel. Pero nada, al final es entrenar, es ser constante y sobre todo eso, confiar en que si haces las cosas bien, se puede ser competitivo en muchas distancias y polivalente. Uh-huh. Mary, ¿tú cómo lo haces? Porque bueno, hace nada has estado corriendo por etapas, haces pruebas también de 30, de 40 y de golpe y porrazo te cascas este europeo, ¿no? Con más de 65 kilómetros y, como decía Abel, pues que podría ser o extrapolable a una ultra de 90-100 kilómetros. Sí, bueno, ya me conoces. Sí, siempre intento estar lo más en forma posible y todo se basa en los entrenamientos. Consigo meter entrenamientos de una alta calidad también en el mismo entreno de volumen. Y ya ves que este año he ido empezando, pues ha sido un poco raro porque empecé entrenando para la travesera, pero sin embargo hice los campeonatos de España, que son cortitos, al final fueron 3 kilómetros y 20 y poco, con desnivel. Eso fue lo que me favoreció. Pero después la travesera, claro, son 10 horas de carrera. Y después ya empezó un poco todo el periple de los maratones o distancias de más cortas, 4 o 6 horas con los retos. Y ya, pues en cuanto supe que se podía hacer, más o menos lo supe por septiembre, que íbamos a ir a la Pisao, pues entonces ya empecé a meter otra vez más volumen, más desnivel. Y mientras tanto, pues en Sanabria me vino de lujo, porque al final es una carrera que yo tengo metido mucho desnivel entrenando, pero en Sanabria era ir a piñón durante 3 días, que al final eso es un entrenamiento perfecto de volumen. Y con Miguel, que esta vez no pudo estar, pues
Lo hizo pasar bastante bien. Eso ha preguntado la gente por redes sociales. ¿El noruego o Miguel? De rival. Sí, yo creo que... No sé, Miguel está muy fuerte, ¿eh? A mí me daban los dos respetos. El noruego no lo tenía tan controlado, pero como lo conocía todo, tenía un punto a favor, pero Miguel estaba muy bien, estaba perfecto. A ver, antes de que siga contestando Manu Anguita, está aquí con nosotros Juan Carlos Granado. Juan Carlos, ¿alguna pregunta para estos tres cracks? Bueno, ahora me has cambiado de tercio. De tercio. No, puedes continuar. Iba a la línea de lo anterior, que eso yo creo que lo hemos comentado alguna vez de aquí. El hecho de sí aumentar, sobre todo en el caso de Manu y de Manu Anguita, de Abel, porque como sí, hacia todo, Mary, como la llamas tú, que pasa una chica. Lo llamo Mary para diferenciarle de Manu Anguita. No, hablaba de que el hecho de empezar a aumentar el volumen de entrenamiento para preparar estas distancias más largas de ultradistancia, más cercanos a las 8 o 10 horas de carrera, si suele ocurrir, que a veces la gente sorprende, es que mejora sus prestaciones en distancias más cortas, porque estás tocando otros metabolismos que habitualmente no sueles llegar, y hace que mejores en todas tus capas inferiores de entrenamiento. Entonces me imagino que sí que igual os notáis también más competitivos en distancias de 3-4 horas. Anguita. Pues justo coincido con Granados, porque yo este año he hecho bastantes carreras cortas. De hecho, hice 3 de la Copa de España, también estuve en Reventón, que era una carrera bastante rápida, que creo que empleé unas 3 horas y algo, y estuve ahí, que hice 8º, 9º, carreras bastante rápidas, con un formato totalmente diferente a lo que hemos hecho aquí, y yo creo que también es eso, que al final, pues cuando uno está entrenando, pues trabaja, pues el metabolismo de la grasa lo trabaja muy bien en esta larga distancia, pero también se trabaja mucho pues esa carga y descarga de glucógeno, que al final pues es lo que en una carrera corta es donde se va a basar casi todo el rendimiento. Abel. Dime. Te ha preguntado Juan Carlos. Perdón, estaba despistado. Todavía tengo el cansancio. No, es verdad. Sí que es cierto. A diferencia de Manu Anguita, ¿no? En este caso, sí que yo este año he hecho bastante más ultradistancia y me he encontrado bastante competitivo, por ejemplo, en la CCC, ¿no? Que no tiene nada que ver por el tipo de terreno, pero al final pues nos fuimos a las 11 horas más o menos. Y me acuerdo, ¿no? La llegada a meta ya con 11 horas, ostras, todavía fuerte, ¿no? A un buen ritmo, y esto pues también hay que cuidar todos los detalles, no solo entrenar, sino el saber cómo comer, cuándo comer y asimilarlo todo bien, ¿no? Durante la carrera, que es súper importante. Uh-huh. Y en pruebas cortas, que es lo que te preguntaba Juan Carlos, ¿has notado mejoría? Pese a estar entrenando, estando de forma específica en ultradistancia, ¿has notado mejoría también en pruebas cortas o no? Sí, yo creo que también algo sí, porque al final estos ritmos, en mi caso, ¿qué pasa? Que la sensación que tengo es que no me cuesta tanto ir a estos ritmos, porque a hacer el volumen al final lo hago fines de semana, pero entre semana también sí que hago muchas sesiones de calidad. Y el poder aguantar ritmos altos me sirve en ambos casos. Y sí que yo creo que he mejorado mucho también en este aspecto y soy más competitivo y me lo he notado, sí. Uh-huh. Y ahora la pregunta... Además, un mensaje para la gente en general. Sí, puedes mandar lo que quieras. Sí. Que estos están preparados para empezar a trabajar esas distancias tan largas, ya mejorando por abajo, pero... que no se piense la gente que es, venga, como estos entrenan tan largo, yo también empiezo, que vayan quebrando las fases, las etapas y que vayan poquito a poco. Para eso estamos aquí, para intentar dar información didáctica también para la gente. Además, es que es así. ¿Qué pensáis? ¿Sabéis que hace 15 días estuvieron por aquí Alejandro García y Sara Alonso y hablaron de que, bueno, que muchas veces el nivel deportivo o la mayoría de las carreras está en las pruebas cortas? ¿Qué pensáis los tres? Bueno, Marilla, di tú. Bueno, yo pienso que en cada carrera hay un nivel, solo basta con 2 personas para que haya un nivel altísimo. Está y claro. Que no tiene por qué haber 50 tíos rápidos en una carrera corta y sin embargo 10 en una carrera larga que sean también de alto nivel. Al final esto es lo mismo. Tú tienes que mirar a un lado, mirar al otro y saber que te van a hacer las pasar canutas. Porque todo el mundo entrena y... A ver, es que al final meter una cantidad de volumen para la gente en corto es más fácil, por eso hay más gente que está metido ahí. Pero en largo, no todo el mundo soporta esas cargas.
no por eso tiene que haber menos nivel, ni mucho menos. Anguita. Pues yo estoy de acuerdo con Merilla y no creo que haya más nivel en una distancia corta, ni mucho menos, porque yo he disputado este año carreras cortas, de hecho estuve en Reventón, y sí es verdad que sí había más tíos con un nivel medio alto, que estábamos ahí en el top 15, pero al final en carrera te peleas con 2 tíos, no estás peleando con tantos. Y bueno, hay muchísimo nivel en ultradistancia. Yo he estado 3 años en Transvulcania y en la piscina del H10 del hotel no cabíamos la gente allí. Y había gente con muchísimo nombre, americanos de estos que salen kamikaze y revientan la carrera o hacen el récord. Y ahí éramos todos ultrafondistas y yo me peleaba con 30 tíos. Yo pasaba por el Pilar el 30 y un año hice 10º, otro 8º y otro 6º. Y me parecía tanto nivel o más que en alguna carrera corta. Pero ya depende el bagaje que cada corredor tenga. Yo siempre pienso que hay que ser muy completo, que hay que tocar todo tipo de terrenos, más corribles, más técnicos, más verticales. Y bueno, al final, con lo que está evolucionando el trail, no se puede decir que hay más nivel en una distancia que en otra. Simplemente hay que decir que hay más gente corriendo y cada vez más especialización. Abel. Sí, coincido. Y además, también sabes qué pasa, que creo que nos hemos acostumbrado muchas veces a asociar el nivel de una carrera con el esfuerzo, entre comillas, que cuesta ganar esa carrera o estar delante en términos de horas o de distancia. Y no es verdad. Al final puedes correr una carrera de 2 horas, pero a un ritmo tan alto que el esfuerzo puede ser incluso mayor. Y lo hemos visto, lo vemos, en UTMB hay mucho nivel, pero UTMB es un evento de ultra trail. Incluso a la más corta, entre comillas, ya son más de 50 kilómetros, pero nos vamos a las Golden o a otras carreras que se mueven entre los 20 y los 30 y hay el mismo nivel o más. Con lo cual, el nivel lo ponen los corredores y lo decía ahora Merillas y ya está. La distancia y lo demás, cada uno donde se sienta más cómoda. Os voy a preguntar a los tres, porque es una de las... lo hablábamos también en el comienzo del programa, es que es un europeo descafeinado. Sí, lo hablábamos hace 15 días también de la Copa de las Naciones, de que echamos en falta una cita internacional potente. Es un europeo en el que España partía con la victoria de favorita por el número por los nombres de los corredores que ibais, y fijaros las bajas que habéis llevado, porque si llegan a ir Maite, Ollana, Miguel, bueno, pues hubiese sido todavía más apabullante. ¿Os da la sensación esa de descafeinado? Es decir, vosotros al final lo vivís de una forma individual y decís, oye, he hecho un gran puesto, he tenido la oportunidad de competir a nivel europeo, una cita continental, he competido con gente de otros países, pero... ¿os da esa sensación de que a lo mejor ha sido descafeinado o es una percepción que tenemos desde fuera? Merillas. Pues que tengo que ser yo el primero. Sí. A ver, mira, te digo lo que pienso. Sí, dime lo que tú piensas. Sí. Mira, descafeinado yo creo que no es, porque siempre va a haber un nivel. Esto tiene mucho que ver con las influencias de muchos grandes equipos que no dejan correr a los corredores, que los corredores tienen sus carreras y llega a final de temporada y están cansados. Y bueno, se junta un poco eso. Y después, pues... Oye, una pregunta, perdona, te interrumpo. Yo imagino que tú tendrías la cosa de decir, oye, ¿por qué Stian no corre la modalidad de Sky? Se lo preguntamos a los organizadores. Claro. Y yo dije, joder, pues a ver si lo convencéis para que cambie, porque estaría bien, porque lleva 2 años haciendo la carrera que hicimos nosotros. Claro, y récord. Bueno, pues sería un rival muy bueno y encima yo llevo mucho tiempo queriendo competir contra él y contra gente así. Porque claro, ellos están siempre en las Golden, no salen de ahí, hacen sus carreras. Y la otra parte que te quería contestar de eso, sí, eso es, era que tú, por ejemplo, si eres ciclista, vas a los campeonatos del mundo, todo el mundo quiere luchar por el maillot arcoiris, todo el mundo, pero aquí en este deporte parece que no, porque hay tantas copas y tantas cosas que bueno, por eso se descafeina, es un poco descafeinado todo esto, porque hay demasiadas influencias con demasiados equipos, demasiadas cosas. Anguita. Yo creo que el campeonato de Europa ha sido un poquito tarde, que como bien comentábamos había muchos corredores que ya habían colgado las zapatillas porque las temporadas al final pues se hacen muy largas. Y aparte pues pienso que también había muchas selecciones de que iban con un solo corredor para la maratón o un solo corredor para la ultra, y como que se veía un poco coja su selección.
Y yo creo que es por el tema que decimos de que hay muchos circuitos, hay muchas cosas, pero bueno, yo llevo mucho tiempo, desde 2016 asistiendo a casi todos los campeonatos del mundo de skyrunning y he estado en 2 europeos también. Y al final, rivales no son siempre los mismos, son los que pueden venir, los que no están lesionados, los que tal, y siempre se da un buen nivel. Siempre se da un buen nivel. Lo que pasa que un mundial y un europeo en el mismo año, pues se ha hecho duro, se ha hecho muy duro. De hecho, se ha visto en nuestros propios corredores, pues que al final se han caído de la lista algunos. Y ha sido así. Abel, para concluir, ¿qué opinas tú? Sí, yo estoy de acuerdo en que quizás no ha habido tantos nombres como en condiciones normales, si lo decimos así. Francia, por ejemplo, ni ha asistido, ¿no? Uno de los países referentes, y eso es verdad. Pero también, y coincido con Merillas en este caso, que dice que el nivel lo ponemos nosotros también, ¿no? Y en relación con lo que decíamos al principio, a raíz también del otro día, 4 corredores hemos bajado de 9 horas. Hombre, para que 4 bajemos de 9, nivel había. Que ha coincidido que a lo mejor era el nuestro, modestia aparte, pero es un hecho, ¿eh? Y creo que hay que plantearlo así. Bueno, pues señal de que hemos hecho las cosas bien. Y también sí, hay que poner un poco de orden y claro, al final un corredor irá donde más le interese, donde más pueda ganar, y si tiene una marca detrás como Salomon o compañía tan potentes y que le ofrecen seguramente más beneficios que al asistir a un europeo, pues yo... No digo que lo defienda, pero lo entiendo, ¿no? Que pasen estas cosas. A ver, ¿qué querías añadir algo, Juan Carlos? Bueno, un poco para poner las cartas encima de la mesa. Bueno, en las 2 citas internacionales no ha estado Francia, ¿eh? Ni las dos últimas, ¿eh? Por un poco porque se está mordiendo la lengua, entiendo yo. Bueno, pues tú que no te la muerdes. Yo me la tendría que morder, pero bueno, en este caso mi situación es diferente y puedo tirar. A ver, todos los campeonatos en general han estado bastante devaluados, tanto unos como otros, sobre todo en este caso se habla de los de montaña porque son los que ha habido, porque en atletismo no había un campeonato que por lo menos en eso nos ganen. Sí, bueno, la Copa de Naciones. Con lo cual, últimas, fue una competición, fue una Copa de las Naciones oficiosa, no se puede considerar una competición oficial, con lo cual los 2 campeonatos que han sido de la Federación de Montaña y está claro que ha faltado mucha gente y a los circuitos privados está claro que están consiguiendo mucha aceptación por los premios económicos, por las presiones de las marcas y bueno, un poco el mensaje es, si vosotros como corredores, porque está claro que a nivel organizativo de momento la cosa está muy complicada, si os veis con fuerza, os veis de algún modelo de funcionamiento para que esto toméis vosotros las cartas en el asunto, os convirtáis en los protagonistas reales de este deporte y empecéis un poco a mirar por vuestros propios intereses, que normalmente deberían ser los mismos para todos, pero está claro que mientras haya organizaciones, marcas y todo que estén por encima de los intereses de los atletas, vosotros vais a salir perjudicados. Si os veis con fuerza en algún momento dado de empezar a tirar de este deporte para que se defiendan vuestros intereses y derechos. Merillas. Bueno, ya sabes, hasta el día que no nos pongamos todos de acuerdo esto no va a seguir adelante. Va a seguir estancado, va a seguir problemas por todos lados, porque al final, ya sea por FEDME, por atletismo, por un lado, por otro, por copas, por campeonatos, por todo, es mucho jaleo. Y mientras no nos pongamos de acuerdo entre nosotros y hagamos algo así común, vamos a acabar tirando uno por cada uno. No es que no va a haber más. Anguita. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Granado. Al final, el protagonista, el atleta, y yo, por ejemplo, este año que he sufrido mucho con el tema del patrocinador y Abel también, pues me he tenido que refugiar un poco en la Federación Andaluza de Atletismo, la Federación Andaluza de Montaña, la Federación de Montaña a nivel nacional, porque es donde tenía un poquito de financiación, que podía hacer carreras de nivel y un poquito fuera. Y al final yo pienso que deberíamos de no tener tantos circuitos, por lo menos que los corredores intenten poner el nivel pues en esos campeonatos de España, en esos campeonatos de Europa, del mundo, y que se unifique todo un poco, no que hubiera ahora un ranking por puntos ITRA, un ranking por puntos que lo ha sacado TMB, un ranking por no sé cuánto, y aquí no sabemos realmente cómo van las cosas. Quizás más un algoritmo que
que ayude a que las carreras por montaña crezcan y que se vayan profesionalizando y que el atleta sea el real protagonista, no la propia organización de la carrera o yo qué sé, o las propias marcas grandes que cogen al corredor que le interesa y lo hacen grande o no lo hacen. Buena reflexión. Abel, para concluir. Sí, yo un poco en la misma línea. Creo que hay que, diría que la mejor palabra es invertir. Hay que invertir en el corredor, porque al final, y esto, por ejemplo, Andreu Simón hizo algún comentario recientemente en esta línea, ¿no? Alguien que también es un referente. Entonces, hay que invertir, hay que apostar. Si los corredores son los que dan el espectáculo, los que hacen pues que una carrera sea vistosa, los que hacen que un campeonato merezca la pena o una carrera, pues al final es eso, es invertir, es apostar, es reconocer que detrás de ese resultado hay mucho esfuerzo y que tiene su mérito. Yo creo que como deportistas en general, lo importante es el reconocimiento y el apostar por eso y para que se pueda llegar a un nivel de competición mínimamente profesional. Bueno, chicos, un placer escucharos, daros la enhorabuena de nuevo por haber conseguido ese oro europeo de Skyrunning en Portugal. Felicidades a los tres, Meri, Anguita, Carretero, cuidaros mucho y que cerréis la temporada. Manu, ya llega la nieve, así que ya me imagino que ya puedes desempolvar un poco los crampones y los esquíes, Ya estaban desempolvados de hace un par de semanas. Ya. Y ahora mismo estoy mirando por la ventana viendo cómo nieva, así que... Así da gusto, esto, sí. Vamos, esto empieza ya el invierno y empieza ya otro tipo de fiesta más... Qué envidia, juguetona, digamos. Dientes largos. Cuidaros mucho, un abrazo. Dientes muy largos. Un abrazo, gracias. Buenas tardes. Vamos a escuchar la segunda pista de Trailkey de Dani Sanabria. Segunda pista, los primeros escaladores en abrir vía en nuestra montaña oculta lo hicieron hace más de 90 años. ¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas. Distribuidor oficial de Hoka, La Esportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Y si Manu Merillas se llevó el triunfo con la medalla de oro en esa distancia ultra del Campeonato de Europa de Portugal de Viseu, la medalla de oro fue también para una española, Sandra Sevillano. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, muy buenas. Bueno, Zorionar, felicidades. Muchas gracias. Bueno, todavía estoy asimilando, ¿eh? Eso te iba a decir, porque, bueno, al final ha sido una carrera que se os ha hecho muy dura a todos los corredores pese a los buenos resultados. Sí, para mí ya lo dije, nada más llegué que fue así que la carrera que más breve he hecho en mi vida, sin duda. Vamos, era muy técnica, piedra de subida, de bajada, para arriba, para abajo, todo el rato, o sea, eran toboganes y muy skyrunning, pues eso, auténtico, alpino. Claro, eso decían, porque decían, bueno, pero ¿de dónde ha sacado esta gente una carrera de skyrunning ahí en el centro de Portugal? Sí, se hablaba incluso de una prueba un poquito ratonera a la hora de los cruces y tal, que es lo que han hablado tus compañeros, ¿no? Merillas, Anguita y compañía. Y bueno, pues al final os habéis encontrado una carrera con un desnivel muy importante y que, bueno, al final, claro, os ha llevado más de 10 horas estar en la línea de meta a vosotras. Sí, vamos, ha sido brutal. Digamos que era difícil no torcerse un tobillo como me ha pasado a mí, pero bueno, al final, pues bueno, yo súper contenta porque también este año he tenido problemas con el estómago y bueno, y esta vez así ha ido todo rodado, no tiene ningún inconveniente y súper contenta y satisfecha de poder demostrar que estaba fuerte, que estaba ahí. Y la pelea con la rusa, bueno, con Bárbara también fue intensa porque yo al torcerme el tobillo en el kilómetro 23, pues en bajada tenía que ir un poco más frenada y en algunos momentos me alcanzaba también porque, bueno, tuve 3 despistes con el marcaje. Había tramos que no estaban bien marcados y a mí en el río en el 18 me hizo perder un poco, que me alcanzaron las 2, o sea, y la tercera y
y tuve que apretar. Tuve en varias ocasiones que me pasó eso, que me despistaba con las marcas porque no te paraban en cruces o no te lo señalizaban un poco bien, y en el 52 me volvió a pasar, que es que fue ella la que con el track en el reloj me dijo, no, que es por aquí para arriba, porque es que no, tampoco las encontrábamos las marcas, que de hecho en ese tramo de carrera les pasó al día siguiente lo mismo a los de la Sky. Era bastante fácil despistarse porque, bueno, ahí fallaba un poco el tema de marcaje. A ver, por lo demás, bueno. 2 preguntas que tengo de redes para ti. Una es precisamente que con lo que te has pasado del tema de perderte con las marcas cuando vas a una prueba desconocida, como puede ser esta Pisao Extreme, en la que tú no desconoces, ¿no?, lo que te vas a encontrar, sí, es si no os metéis el recorrido en el GPS. Pues es que yo no estoy acostumbrada a meter el track. Y ya, la verdad es que es una cosa que he aprendido y que tengo que empezar a meterlo, porque pues en esta carrera eres súper importante por lo que he visto. Sí. Y pues nada, a partir de ahora, pues eso, es una cosa nueva que he aprendido que tengo que hacer. Vale, la otra que tengo para ti es que si sois supermanes, es decir, que tienes una esguince en el tobillo y que si ya vas a correr esta semana, o cómo lo hacéis para recuperaros. Primero, terminar la prueba con el esguince de tobillo, me imagino que será en función del grado que tengas, claro, que no sería un esguince súper potentísimo, ¿no?, que por lo menos te dejaba correr. Es cómo lo vas a recuperar, ¿no?, porque normalmente hay secuelas de este tipo de lesiones. Bueno, yo ya con esto sí que digo que cuelgo las zapatillas esta temporada y ya sí que definitivamente terminó temporada. Tenía dudas porque me estaban invitando a una carrera en Asturias el mes que viene, pero bueno, al final con este esguince he decidido que sí que se acabó temporada, descansar y recuperar bien. Nada, hoy ya he empezado con un poco de acupuntura y ya me ha bajado bastante la inflamación y ahora es nada, manos a ello, que baje inflamación. Tengo grado 2, según me han dicho en una placa que me han hecho. Es más que nada de... pues una torcedura de lo más tonto, guardando los palos en un tramo que realmente no era, pues eso, un despiste de que igual no miré bien la piedra que había y me torcí un poquillo, pero nada, que como me permitía correr, digamos, venga, hasta que se enfríe hay que darle. Hasta que es verdad que en la bajada lo notaba, y me hacía frenar bastante. Sí, eso es para que lo tengáis en cuenta. Escuchad a Sandra, porque en el momento que te despistas, incluso para guardar los palos en la dragonera o lo que sea, es normalmente cuando suceden las cosas, no en los tramos más problemáticos, porque todos lo sabemos que va a ser un tramo problemático y vamos con mucho más cuidado, pero son en los tramos esos donde no te lo esperas cuando vienen los accidentes. ¿Hasta qué punto echaste de menos a tus compañeras? Es decir, porque estabas sola, hablábamos la semana previa con Ollana, con Maite, los problemas que tuvieron unas y otras, familiares, personales, burocráticos. Te quedaste sola al final de la selección y dirías, bueno, pues estoy aquí un poquito... Sí, me dio pena, la verdad, que no hubieran venido, porque además me apetecía, hacía mucho que no coincidía con Maite y con Ollana y me apetecía que hubieran venido. La verdad es que, bueno, pues había que defender mejor el título, había que darlo todo. Y eso, intentar quedar lo más arriba posible y sobre todo quedarme yo satisfecha, y eso ha sido el resultado, el esfuerzo, y ahí ha estado, o sea, sí. todo lo más arriba posible. Y luego la otra que le decíamos también el otro día a Maite y a Ollana es que os dan de comer ahí arriba en Euskadi, porque dice que chica que corre, chica buena. Es decir, tenemos el ejemplo de Sara, ¿no?, ahora que viene por detrás también apretando, pero bueno, podría decirte a lo mejor 10 nombres perfectamente de que carrera que vais, carrera que sois favoritas a llevaros el triunfo, independientemente de quién está. Sí, la verdad es que aquí en las Vascas tenemos de velazo. No sé si nos hacemos más duras por el clima en Euskadi que tenemos o no sé qué es, pero tenemos ahí nuestra esencia. Sí. Y la otra pregunta que ha dado mucho que hablar, que le hacía el otro día a Maite y Ollana, ¿Beovia o Cegama? Uy, yo para mí Cegama. Además es que la tengo pendiente hace 2 años del dorsal. Y vamos, tengo unas ganas que cuando la coja, no sé, vamos, madre mía, se gama sin duda. Vale, contigo no ha habido dudas, ellas fueron más recatadas las dos a la hora de decirlo, las dos se decantaron al final por Cegama, pero tú no has tenido ninguna duda, está claro. Y la última, un poco el europeo. Vas al europeo, cierras temporada, consigues un oro. Yo me imagino que a ti el hecho de haber conseguido el oro y además, pues estarás, como dices tú, aún en una nube que no te lo crees, pero sí que echarías un poquito de menos, ¿no? Lo hemos hablado con Abel, con Anguita y con Merillas, un poquito más de participación, ¿no? De a ver cuándo se regulariza todo y puede haber, pues que estés compitiendo, ¿no? Con todas las chicas que tú tienes en una lista, ¿no?
Hombre, sí, claro. Al final, cuanto más nivel hay en la prueba, mejor, porque es cuando más te mides al final con a rivales y sabes realmente cómo estás. Pero sí, hombre, se echa de menos, ganas de que ya haya esa normalidad del todo. Pero bueno, a ver, esperemos ya que el año que viene, el 2022, sea así, ¿no? Y que las pruebas ya todas estén ahí, que no haya de repente pruebas que cancelen, como Cegama, que yo ya te digo que tengo unas ganas increíbles. No sé, claro que se echa de menos. Yo sí que es verdad que hubiera gustado un poquito más de gente, pero bueno, los que estábamos tampoco éramos cojos, como se dice. No, solo hay que verlo. Ahí estuvimos. Solo hay que verlo. Bueno, Sandra, te dejamos, que sé que tienes prisa. Zorionak, por la victoria y que has cerrado la temporada de la mejor forma posible, ¿vale? Muchas gracias, un saludo. Cuídate, a recuperar ese tobillo. Vale. Vamos a escuchar pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Tercera pista, su récord de ascenso y descenso se batió en el año 2020 con una marca de 1 hora y 27 segundos. Decaído, cansado. Llevas 3 días de series, de cuestas y el cuarto se queda en el limbo. XS Sports es la solución. Complejo vitamínico natural de Nutralite, la marca estadounidense líder en suplementación natural en el mundo. XS Sports llega a España avalada por los mejores médicos deportivos. Productos de preactividad, recuperadores, hidratación, energéticos y todo a un clic de distancia. ¿Cómo? Con los XS Sports de Nutralite. Búscalos y no te quedes con las ganas. Bueno, tiempo de opinión en Ingrávidos y hoy vamos a unirlo, no lo he dicho al principio del programa, pero sabéis que la semana pasada lanzamos el juego del calamar de Trail Running. Muchos habéis visto aquí a Juan Carlos Granado vestido con el traje típico del juego del calamar. ¿No te has visto tú en redes sociales con el traje verde? No me lo creo. Que no me he visto. ¿No te has visto con el montaje ese verde? No, pero mejor que no me vea. Sí, Dani te ha dado un me gusta, me parece. Dani, tú le has dado un me gusta, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no hay más? Bueno, luego te paso la foto, yo pensé que la habías visto. Bueno, esto sí que esto es noticia. Bueno, al lío. Hemos tenido problemas con Strava y no, por lo que sea, ha ido desapareciendo día a día el reto. El primer día iba apuntados unos 300 corredores y cada día han ido 100 incrementándose. Es decir, hemos calculado, según ha dicho Strava por un documento de CSV, que había más de 600 corredores apuntados al juego del calamar, al reto Strava. Vamos a abrirlo y vamos a intentar abrirlo hoy otra vez. Estamos en contacto con ellos. Como dijo Jessica la semana pasada, van a ser 10 kilómetros solo. Solo hay que completar 10 kilómetros. Es decir, va a ser accesible para todo el mundo, porque además lo podéis hacer de las veces que queráis. Sabéis que va a haber premios importantes, gentileza de Solo Runners y de Trideporte. Ya los detallaremos, porque no nos los han detallado a nosotros. Y ya sabéis que el formato va a ser eliminatorio. Es decir, cada semana hay que completar el reto y los que lo completen pasan a la siguiente prueba. Eso sí, hay que apuntarse al primer reto. Todos los que no estén apuntados en el primer reto no van a poder apuntarse al resto o no se les va a tener en cuenta. Va a ser un trabajo de chinos, nunca mejor dicho, para contarlos a todos. Pero bueno, no te rías tú, Gonzalo, que te veo reírte. Bueno, dejamos al lado el juego del calamar, que ya os lo iremos explicando también por redes sociales. Y sobre todo lo que queríamos hablar es, hay ahora mismo una corriente, estamos todos mirando mucho a China, ¿no? Con lo que sucede. Hemos visto lo que ha sucedido con la tenista china ahora, que ha tenido que mediar, nos lo puede decir Andrés, ¿no? Ha tenido que mediar el Comité Olímpico Internacional con los Juegos de Invierno en Liza para que apareciese en las redes sociales diciendo la tenista china que está bien y que no la habían hecho desaparecer en el país asiático. Sí, es un poco el asunto, ¿no?, que llevaba pendiente desde primeros de noviembre, cuando no se tenía noticias de ella tras haber denunciado que había sufrido abusos sexuales hace 3 años por parte de un dirigente chino y, bueno, no se conocía nada de ella. Había surgido todo un movimiento, tanto a través del tenis, ella se había extendido a otros deportes pidiendo transparencia y saber qué sucedía con la tenista china, y finalmente una videoconferencia ha permitido verla y, bueno, ver que dialogaba con el presidente del Comité Olímpico Internacional. Pero bueno, aún así se siguen generando
bastantes dudas de dónde cuál estaba es su situación en China, ¿no? ¿Dónde estaba? Eso es. Y bueno, ¿y por qué hablamos de esto? Pues porque una de las noticias que leíamos en Marca la semana pasada es los supervivientes del ultramaratón de China. Si os acordáis que estuvimos analizando que era la mayor tragedia que había sucedido en una prueba de ultradistancia, amenazados para que no hablasen. Están amenazados por el gobierno chino para que no hablen de lo sucedido en esa prueba de ultradistancia en la que murieron tantas personas, si os acordáis. Andrés, no sé qué información tenéis ahí en la redacción de Marca. Bueno, yo creo que esto al final no deja de ser un paso más de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, en China cualquier tipo de noticia, información que ponga el foco negativo sobre el país se trata de silenciar o pasar un poco por encima, ¿no? Y en este caso la historia que van contando algunos de los afectados de aquel incidente es que poco más o menos se ha dicho de que no hablen y que no difundan rumores para generar esas historias negativas sobre China. Por ejemplo, ahora hablábamos de esto del caso de la tenista china, pues bueno, fíjate tú que la propia CNN ha denunciado que sus transmisiones allí en China, cuando han hablado sobre este asunto, se fundían en negro y cortaban la emisión en ese momento para que no se pudiera ver la información que desde la CNN se podía estar dando sobre este tipo de casos, ¿no? Yo a mí lo que al margen de que todos ya conocemos un poquito lo que es la falta de transparencia, ¿no? De las noticias que llegan desde China, que siempre normalmente que pasan un filtro, y luego yo es que me acuerdo de hablar con algún corresponsal que había estado allí diciendo, bueno, es que no os imagináis lo que es, y luego que claro, que nosotros te entendemos por China, dice, China a lo mejor es casi como Europa, unos chinos no tienen nada que ver con otros y todo está muy, muy, muy controlado mediáticamente. Es la pena, ¿no? Porque hubo, Dani, un momento en el que pensábamos que los chinos iban a ser la nueva referencia, que se iban a meter en el trail, y ya decimos, bueno, esto como cuando lleguen los africanos al trail, que iban a empezar a copar los podios de todo lo que era el tema de ultradistancia y trail running. Yo me acuerdo de aquella edición del UTMB, había cada vez acuerdas, más carreras asiáticas de las que hablábamos aquí en España en medios de comunicación. Veíamos cómo subía también el porcentaje de corredores asiáticos en pruebas internacionales, en el UTMB. Luego con el tema de la pandemia ahora hemos visto también la cara B, ¿no?, de un poco de los países asiáticos, no solo de China, con lo que venimos hablando del Mundial de Tailandia, un aplazamiento tras otro, pues es de lo que hablamos la semana pasada. Y el caso, bueno, de la tenista china, que es otra más para añadir a una lista de cosas un poquito extrañas que ocurren en Asia y que luego se deberían tener, yo creo, en cuenta muchas veces a la hora de adjudicar campeonatos, que este es un debate que a lo mejor no hemos tenido mucho en Ingrávidos, como ocurre a lo mejor en el fútbol, ¿no?, que la elección de algunos países para albergar determinados campeonatos, países que entran un poco en conflicto con derechos humanos básicos, pues bueno, yo creo que en este tipo de situaciones, como la que hemos vivido con Saipen o con estos corredores de ultradistancia, que bueno, no sé si es que no les dejaban hablar o lo que sea, pues bueno, yo creo que habría que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de tomar luego ese tipo de decisiones. Hombre, ellos apelaban a fuerzas extranjeras, ¿no? Me parece que leía la información de Marca para poder difundir la información de que no les estaban dejando hablar. Al final nos ha llegado la historia, entonces, bueno, de alguna manera sí que han bordeado un poquito. La cosa es que podemos hacer nosotros por ellos, que va a ser complicado. Yo ahora, yo como corredor, me pensaría muy mucho el ir a China a correr, eso está claro, viendo las condiciones y la difusión que ha habido de este tipo de pruebas, y que da la sensación de que no se habían tomado las medidas oportunas a nivel de seguridad. 21 corredores fallecieron en esta prueba de ultradistancia. Te iba a preguntar a ti, Juan Carlos, tú que has tenido también relación internacional, ¿cómo ha sido la relación vuestra con corredores chinos o atletas chinos? ¿O qué es lo que tenéis o qué percibís a nivel internacional de ellos? Esa pregunta ya me la has hecho. Pues te la vuelvo a hacer. Pues te vuelvo a repetir lo mismo, que no tengo ninguna. Pero ¿cómo vamos a tener relación nosotros con los pero extranjeros? Es decir, las circunstancias esas que te dan... Te hablo yo, que tú ya sabes que yo estoy, por ejemplo, muy sensibilizado con el deporte adaptado. Y ha habido un momento en el que hubo un boom, ¿no? De China es una de las potencias, junto con Ucrania, del deporte paralímpico. Y es siempre que son como máquinas, ¿no? Es la sensación que da, ¿no? Que solo viven para una cosa. Es que no sé, el tema del trail, sabes que ahora mismo esto, no sé, volvemos a la misma de siempre, que esto es un deporte en pañales y todavía, no sé, no se ha dado las circunstancias de poder compartir competiciones
a nivel internacional de una manera global de verdad. O sea, estamos hablando de que cuando son campeonatos del mundo son Europa y 2 más. Si fuera Argentina, pues tener la suerte de meter ahí unos cuantos más. Los campeonatos de Europa y del mundo que hemos visto que se han celebrado en España, pues es que ni siquiera los países europeos se adhieren. Entonces, hablar de China, yo sí que creo que en Abutres ve algún chino, pero vamos, Sí. imagino que sería, te voy a decir una exageración, creo que era un turista que le diera una camiseta roja con ojos rasgados y ya más o menos se cumplió la función de participante, pero vamos, no tiene ningún tipo de nivel, con lo cual es que no lo considero como una participación a nivel de equipo nacional, con lo cual es que no te puedo dar ningún feedback porque es que no se conoce nada. Se te puede hablar del atletismo, Claro, que de sí que eso lo he vivido eso, sí. y ahí pues sí, bueno, pues ahora mismo es una potencia mundial. Hay disciplinas que las trabajan muy muy bien, que son por ejemplo las explosivas, velocidad y saltos, tienen gente muy buena, en vallas también. En pruebas de larga distancia, los chicos normalmente no han sido muy competitivos, aunque bueno, siempre hay algún maratoniano. En marcha sí, en marcha son más máquinas. Y en chicas, pues bueno, está la época esa de los años 90, al principio, donde pues se sabía perfectamente que estaban haciendo prácticas, vamos a decir, poco legales, porque nunca se ha llegado a demostrar 100%, pero vamos. Me da la sensación siempre con este oscurantismo, Sí, y sí, Andrés, sí. de que te recuerda los tiempos, ¿no?, de la Alemania democrática. Sí, a ver, ¿no? es que importaron De a la muchos RDA. entrenadores y médicos de aquella época. Que es la sensación Sí, que... es un poco esa sensación, ¿no? Al final también tenemos que ver la situación de China, el sistema político que tienen y demás, y un poco sigue esos pasos, ¿no? Es que Lo para que ellos podemos- es un aparato político, o sea, el Sí, deporte es un totalmente. escaparate político. Entonces, si lo hacen mal, seguramente las represalias sean altas, y si lo hacen bien, pues no les encumbrarán como personas, pero, o sea, no como deportistas, como personas no. Yo sí que lo he vivido con Cuba, que tenía la oportunidad de compartir realmente diálogos más profundos, porque con un chino no sé de qué vas a hablar, porque que primero no dominan el idioma ni el inglés, pero cubanos que pueden estar un poco en el mismo paralelo que los chinos, pues eso sí que nos han comentado que allí o cumplían las expectativas que estaban marcadas en eso, les echaban aquí directamente el equipo nacional y se tenían que ir a casa Sí, a malvivir o lo a que pasar fuese. hambre. A pasar hambre, sí, sí. Bueno, dejamos un poco el tema, ¿eh? Que quería yo analizar un poco esta noticia, que sí que la habéis seguido en redes sociales, y viendo el feedback que habéis tenido con los oyentes, pues queríamos analizar, ¿no? Esa noticia que leíamos en el portal de Marca: los supervivientes del ultramaratón de China amenazados para que no hablasen. Bueno, pues han tenido aquí un huequecito en Ingrávidos, en Radio Marca. El otro tema es que se ha celebrado este fin de semana el Cross de Itálica. Hemos empezado la temporada de crosses. La pasada semana fue la de Atapuerca, que vimos ante Blanes, por ejemplo, también. Y a mí la percepción que hay, que yo lo he hablado con Juan Carlos no está de acuerdo conmigo, lo hemos hablado a micrófono cerrado, y es que me da la sensación, no sé si es porque yo estoy muy influenciado por el trail running y soy un advenedizo en el mundo del atletismo, por eso quería también que lo hablasen Dani y Andrés, es el tema de que me da la sensación, sobre todo a nivel popular, ahora Juan Carlos os va a dar su opinión, es que el cross ha perdido... Que yo, por ejemplo, no me planteo ir a hacer un cross como corredor popular, ¿vale? Ni debo, ¿vale? Pero bueno, yo ni me lo planteo. Pero un trail sí, es decir, como una prueba mucho más popular. Y me da la sensación de que muchos de los que estáis al otro lado en casa no os planteáis que está la opción de ir a correr algunos crosses. No te estoy hablando del cross de Itálica y demás, pero que hay crosses que están abiertos para participación popular. Estoy pensando aquí en el de las 12 uvas, pruebas muy populares. Pero casi todos, ahora hay una moda de que le ponemos el apellido trail a todo. Le ponemos el apellido trail. Y la duda o el debate que quería tener hoy es si realmente ha perdido espacio los crosses populares con respecto al trail running. Entonces, te doy primero para que aseveres tú. Primeras, la base. El campo a través popular no existe ni ha existido en la vida. Y afortunadamente no debe existir porque es una prueba excepcionalmente muy dura, que raramente un corredor popular va a disfrutar en ella. Es decir, tú me preguntas si vas a correr el cross de Dueñas y te digo, pues bueno, pues allí podría ser que tengas cabida, pero no te vayas a un campo a través. Y eso que han empezado a hacer pruebas populares que no han llegado a tener mucho éxito, aunque por ejemplo en Atapuerca sí que se han llegado a ver 200 personas y tal, porque es imposible que disfrutes, porque es una prueba que requiere mucho entrenamiento, requiere haber hecho trabajo fraccionado, requiere haber hecho tiradas largas, o sea, tienes que entrenar como un atleta, no como un popular. Entonces, a la gente que se ha equivocado y se ha ido a correr un cross popular,
normalmente las sensaciones son muy negativas porque no estás preparado. Porque a mí como atleta me costó 4 o 5 años empezar a dominar un cross. Entonces a un atleta popular no le puedes pedir eso porque es que no disfruta absolutamente nada. El trail no tiene ese componente porque al final en el trail tú te puedes bajar el ritmo cuando te da la gana y si hay que habituallar te paras y en una zona de subida pues andas y no pasa nada. Te lo estaba asemejando un poco a lo que es el dualón y de lo que siempre se queja Diego de que el dualón no es popular y que él cuando va a un dualón suele ser un campeonato autonómico, un campeonato de tal y queda de los últimos. Para mí es exactamente lo mismo. Ir a un campeonato, un cross, un campo a través, realmente como se suele decir, como está tipificado como campo especialidad. A través, eso es. O un dualón, tal y como tiene el formato ahora los dualones, no es para populares. No se disfruta porque es que miras para atrás y dices que es que no hay nadie, que es que me van a doblar y en el campo a través además es corredor doblado, corredor eliminado, excepto ahí en Itálica que era de clubes y no puedes eliminar a la gente porque puede puntuar para su equipo. Para el equipo. ¿Tienes tú esa percepción, Dani? ¿O después de escuchar a Juan Carlos te la ha quitado? Es decir, había crosses populares, yo he visto crosses populares. Yo lo que creo a lo mejor más que tú tienes esa percepción a nivel mediático, ¿no? Antiguamente yo creo que la mayoría de crosses se televisaban por, no sé si era por, yo creo que era por la web de Televisión Española, he visto yo varios, por Teledeporte, luego hubo unos años ahí que dejó de televisarse y también puede responder un poquito a lo mejor al carisma de los atletas que había antes, ¿no? Juan Carlos sabrá mucho más que nosotros de esto, ¿no? Pero te vienen rápido a la cabeza nombres como Juan Carlos de la Osa, Fabián Roncero, Julio Rey, Rosa Morató, que sea Nuria Fernández, no sé, ahora yo creo que también a lo mejor los atletas de cross que tenemos ahí no tienen ese carisma, eso también hace que se hable menos en la prensa, pero desde luego, mira, una noticia reciente de hace poquito es que la World Athletics ha metido a 8 crosses españoles entre los 14 con categoría oro a nivel mundial. Es decir, para la World Athletics en España celebramos 8 de los mejores 14 crosses del mundo. Lo que hablabais de Atapuerca, Itálica, Amorebieta, Venta de Baños. Es más, se están recuperando se está recuperando el campo a través que antes que desaparecieron en un momento dado, cuando se desapareció el dinero de las administraciones públicas, porque lo pagan todo casi siempre las administraciones públicas, empieza a haber en País Vasco otra vez recuperar el campo a través de Llodio, a luego Eibar vuelve a tener otra vez tirón, San Sebastián hubo unos años horribles, Lasarte, y ahora otra vez vuelve a ser algo curioso. O sea, campo a través en España, digamos que es el rey de las especialidades. Es verdad que a nivel mundial ha perdido tirón pues porque la supremacía de los africanos hace que a la gente casi no le interese ir a un mundial, porque le ocurre lo mismo que a los populares cuando van a correr un campo a través, que quedan, el primer europeo queda el 30, los equipos no les completan, solamente España, Francia y algún país, Estados Unidos, te completan equipo a nivel, lo que no sea africano, los demás es que ni siquiera completan equipos. Muy interesante. Andrés, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que a nivel popular no veo ese bajón, porque como creo que ha dicho Juan Carlos, tampoco es una prueba con mucho arraigo en ese tipo popular por sus características, y a nivel mediático puede haber habido un pequeño bajón en estos últimos años, quizás por eso, por el interés, pero es cierto que en España tiene mucha tradición, existen numerosas pruebas que congregan a buena parte de las principales figuras, también muchas de ellas internacionales, y que muchos de estos cross con bastantes años de tradición y de historia que se mantienen ahí, ¿no? Entonces quizás pueda haber habido ese pequeño bajón mediático, pero no creo que se pueda equiparar con que haya habido un bajón porque ahí existan las carreras de trail. Claro, esa es la lectura, o eso es lo que yo quería sacar, ¿vale? Vuestra percepción es que no. Vale, pues ya está. Estaba yo equivocado, porque digo, a ver si es que el hecho de que haya irrumpido, no te estoy hablando de regulación, sino lo que siempre incidimos aquí en Ingrávidos, es decir, muchos de los temas a nivel de cómo se regula este deporte a nivel internacional, nacional, europeos, mundiales y demás, al corredor popular no le importan, pero puede ser que la irrupción de ese trail, ese apellido trail que le ponemos a tantas carreras populares ahora, aunque no lo sea, y que luego nos sorprendemos de que a lo mejor no sea realmente un trail y mucha gente, hay algún amigo mío que dice, esto es un cross con piedras, ¿no? Pues a eso es a lo que iba, ¿no? Entonces, lo que saco de haberos escuchado a vosotros y lo que pueden sacar los oyentes escuchándonos es que la incidencia del trail no ha disminuido la pasión por el cross, por lo menos eso es lo que yo os entiendo, ¿no?
Ojalá hubiera más de trasvase entre los corredores de campo a través, no de la élite pura y dura, pero sí de un nivel nacional curioso, que empezaran a plantearse el trail como una especialidad más, pero mientras no haya, digamos, recompensas para los corredores, porque tienes el caso de Andreu Blanes, por ejemplo, que lo hemos hablado varias veces, sí. Él no va a dar el paso hasta que no vea que si se dedica al trail va a tener una recompensa similar a la que podía conseguir ahora mismo con el campo a través, que está intentando ir al europeo. Y ayer ya le pusieron un poco en su sitio. Sí. Y en los obstáculos en verano. Y bueno, pues el chaval lo está intentando y yo creo que alguna vez lo va a conseguir. Lo que pasa es que el nivel es alto. Entonces es complicado llegar en 2 años e intentar conseguir ese sueño. Que no digo que no sea fácil, pero que ojalá hubiera más trasvase y se empezaran a tomar en serio las dos disciplinas porque son compatibles. Lo que no vale es lo del Liencres de llegar. No, yo como corro bien el campo a través me voy al Liencres y me pongo ahí adelante. No. O lo preparas específicamente o te van a poner en tu sitio los corredores de trail. Porque ¿cómo ha pasado? Como pasó en su día en Liencres. Es verdad que además yo me acuerdo siempre de una reflexión que hacía Rubén, que además ha sido campeón de España de clubes en Itálica. Rubén, corredor... Sí, pero no ha puntuado, ¿eh? Vale, bueno, ya te estoy diciendo. Yo también he sido campeón de España. Sí. Bueno, pero ha sido Rubén que ha sido campeón de España con su club y lo decía, no me acuerdo de qué cross era la pasada temporada, que decía que bueno, que les había faltado poner cocodrilos, ¿no? En alguno de los charcos, que decía, esto es un trail más que un cross, ¿no? Que habían puesto unas rampas. A ver, que no conoce el trail, cuando hacen un cross de los de verdad de antes... Les parece que es un trail, pero no, o sea, siendo carreras correderas y que son exigentes y duras y tienes que saltar chacos y te ponen la hierba por encima de los tobillos y es difícil impulsar. Y entonces sí que había especialistas de campo a través y de pista. Pero es que ahora los que andan bien en pista andan bien en campo a través, con lo cual el campo a través en ese sistema sí que se ha dulcificado y se ha mariconado. Siempre dejas alguna frase, da gusto. Andrés García, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado un martes más con nosotros aquí en Ingrávidos, ¿vale? Un placer. Dani, te veo esta semana, ¿eh? Sí, nos vemos en Ibiza. Afila las zapatillas. Hostia, adiós. Vale, afílalas. Juan Carlos Granado, gracias por haber estado un martes más, ¿eh? Gracias a ti. Me ha gustado la charla. Vamos a escuchar la última pista del Trail Kid. Cuarta y última pista, nuestra misteriosa cumbre es el pico de mayor elevación de su provincia. Y ahora sí, gracias a todos por haber estado un martes más en Ingrávidos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la FM, en el 101.5 de la FM, y también en el podcast en iTunes, iVoox, Spotify, también Google Play y el app de Radio Marca, y por supuesto a través de YouTube y de Twitch. Un saludo y buena semana.